El pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Bueno, segunda parte de Para el pueblo lo que es del pueblo. El compañero Pascual Manganiello les va a presentar a una compañera que tenemos en línea desde Bolivia. Así es, Valeria Duarte es politóloga, bueno, y nos va a contar cuál es la situación, ¿Qué pasa en Bolivia? sí, electoral fundamentalmente en estos días de definiciones centrales. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿cómo estás, Pascual? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación al programa. Los escucho un poco lejos. A ver, ¿ahí nos escuchás mejor? Sí, sí, mucho mejor. Bueno. El que te habló recién, Guillermo Varela, que el conductor de este programa, que te saluda afectuosamente por Bien, Bolivia, bien. tiene mucho cariño. Sí, sí. Todos en la Argentina, muchos sectores populares tenemos, aparte de muchos residentes comunidad- bolivianos acá en Argentina, una con comunidad con boliviana hijos muy- y muy nietos grande. bolivianos, Así bien, es. argentinos, pero de padres y abuelos bolivianos. Valeria, ¿cómo viene el proceso electoral? Bueno, primero mandar un saludo, como dicen Guillermo, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. La comunidad boliviana en Argentina es una de las más importantes que tenemos fuera del país y justamente en lo electoral es un peso muy importante cuando se deciden las candidaturas a las presidencias, ¿no? El voto en el extranjero, el voto argentino de los migrantes ya y también hijos de primera y segunda generación, sin duda es un peso electoral que puede cambiar mucho los números en contextos como este. ¿Qué pasa en Bolivia actualmente? Yo creo que después del golpe de Estado, y perdonen que retroceda unos cuantos años, pero es importante contextualizar el momento que estamos viviendo en el país. Ujú. Después del golpe de Estado y con el quiebre y con una eh, real, digamos, arremetida de la derecha, porque eso significó en cuanto a los poderes fácticos cuando toman el gobierno y luego recuperamos la democracia, existe una crisis interna dentro del MAS, pero también de los sectores y el bloque popular, que en esencia están muy vinculadas a la gestión de Luis Arce, que tuvo resultados catastróficos. Y con él vino acompañado una serie de acciones que delimitaron, digamos, el campo actual que estamos viendo, que tuvieron que ver con detenciones arbitrarias, persecución a líderes sindicales y del bloque popular, con una proscripción además comprobada al bloque que representaba, digamos, Evo Morales en su momento y que quería ir con Pambol, la crisis económica, los casos de corrupción, narcotráfico y todo eso, que en la población ha significado una traición, ¿no? A lo que ha sido el retorno a la democracia. Entonces ha generado un descontento que ha puesto en una posición al país en el que ahorita tenemos una crisis del sistema de partidos. Ninguno de los contrincantes que está en batalla, ninguno de los candidatos y las candidatas supera el 22% de preferencia electoral. Lo más crítico es que ante esta desilusión, digamos, que se ha podido generar este sentimiento de traición, quienes son el contrapeso es la oposición. ¿Y qué es la oposición? Una derecha recalcitrante que viene desde el proceso neoliberal, ¿no? Que está 30 años haciendo política, tratando de ganar unas elecciones, pero que en ningún momento supera el 25% de aprobación. Entonces estamos ante un escenario que genera una fractura social, ha generado grietas en el campo político popular y que en este momento se encuentra en disyuntiva y que se posiciona ante dos escenarios de resistencia, yo creo. El primero, de espacios de resistencia ante esta derecha que parece tener un triunfo, aunque sea precario, pero igual triunfo en las elecciones. Entonces está el bloque... Permitime, Sí, sí, Valeria, sí. para comprender, disculpa el desconocimiento del sistema electoral boliviano. Nosotros tenemos lo que se llama la segunda vuelta, el balotaje. O sea, si hay candidatos que en ciertas condiciones no tienen una diferencia muy grande entre sí, se va, entre los dos mejor posicionados, se va a una segunda vuelta donde solo participan esas dos fuerzas o esos dos candidatos. ¿En Bolivia eso no existe?
Sí, También. exactamente. Pero acá te pongo el contexto. Sería la primera vez que Bolivia va a una segunda vuelta Ajá. en su historia electoral. Ujú, Porque antes de la constitución del 2009, ujú, lo que pasaba en Bolivia, en el sistema de partidos, es que los candidatos que tenían como mayor porcentaje electoral, que no ganaban con más del 50% más uno, eran elegidos por el Congreso. ujú, El presidente era elegido por el Congreso. Entre esos candidatos no existía la segunda vuelta. ujú. Por eso teníamos democracias pactadas Claro. entre ciertos sectores, ¿no? Ujú. Después de la Constitución del 2009 llegamos a tener el 50 más 1 en primera vuelta, que es ese cuando se gana directamente en primera vuelta, Sí, sí, y recuerdo. la segunda vuelta, que los dos candidatos que tienen mayor preferencia electoral entran a un balotaje. Ujú, En este momento, los dos candidatos con mayor preferencia electoral, que son de 22, entre 22 y 20%, los dos primeros, son de derecha. ujú. Son sectores conservadores, tradicionales, que creen en el libre mercado, que creen en el endeudamiento, los préstamos, la militarización, la liberación de exportaciones, fortalecimiento del sector privado. Esos están Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Valeria, y ¿Por qué no? los Sí. sectores vinculados al MAS. A ver, hay un candidato que expresa el gobierno de Arce. Creo que el presidente del Senado, Andrónico, es otro frente que se presenta. Y por el otro lado hay una candidata, un candidato que expresa a Evo Morales, entiendo. No. Lo que pasó es que en mayo, sí, en mayo, si no me equivoco, salió una sentencia constitucional en la que se proscribió al partido que iba a acompañar la fórmula de Evo Morales. Entonces, en este momento, Evo Morales y el bloque que representa, que son las organizaciones sociales convencionales que nosotros tenemos, no tiene representación en las papeletas. Los únicos candidatos que, entre comillas, representan a la izquierda convencional en este momento es el candidato de Arce, como bien mencionabas, que es Eduardo del Castillo, que va con el MAS, que también recordar que hubo un tema en la usurpación de la sigla, igual en base a sentencias constitucionales. Es Eduardo del Castillo, que en este momento tiene 2%. El otro candidato es Andrónico Rodríguez, que representa, bueno, es el presidente del Senado, pero también viene del ala del sector cocalero del mismo sindicato que viene Evo Morales. El problema es que hubo un distanciamiento entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez. No es una fórmula que va junta y Evo Morales no está apoyando a Andrónico Rodríguez en este momento. Entonces, pasa algo peculiar en este momento en las elecciones de Bolivia, que existe un 30% del electorado, el más alto en toda nuestra historia reciente democrática, que no sabe por quién votar o que va a votar nulo. Ujú. O que no va a Porque votar, no o que no va a votar. o que no va a votar, Ujú, exactamente. Que considera que estas elecciones o no los representan, no tienen candidatos en las listas, o no están en acuerdo con que se lleve así el proceso electoral, o que simplemente están desencantados, ¿no? Y Valeria, ¿cuál es la Es el, diferencia fundamental entre estos sectores de los que estás hablando? Es decir, estamos hablando de los sectores del MAS, obviamente de Evo, de Arce y Andrónico. ¿Cuáles son las diferencias? Porque a nosotros, la verdad, nos cuesta bastante entender el proceso de ruptura de un movimiento popular que ganaba en primera vuelta. sí, yo entiendo perfectamente, incluso para interna, en Bolivia internamente es muy complicado entender todo lo que está sucediendo, porque además está pasando muy rápido. Yo entiendo que para afuera, en el extranjero, eh, se llega incluso a simplificar mucho la discusión y la ruptura, ¿no? Simplemente como con
proyecciones electorales o con candidaturas y demás, pero sí tiene un trasfondo que es mucho más pesado y grueso. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias que se podrían marcar? El candidato del MAS, Eduardo del Castillo, que representa el gobierno de Arce, bueno, es eso, representa a un gobierno que traicionó, ¿no? Que traicionó a su bloque principal y que llevó a la crisis que estamos viviendo en este momento en el país, en Bolivia. Porque también eso está condicionando mucho la posición del electorado en este momento. Tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años. No estamos con escasez de gasolina, entonces la situación de Bolivia es crítica. Eso está condicionando mucho. El candidato de Arce representa eso, ¿no? Una gestión fallida. En segundo lugar, este bloque que ahora representa Andrónico, sí, si bien representa a lo indígena, a lo popular, no es parte del bloque popular como tal. Esa es una diferencia. Hablando de un bloque popular que nosotros entendemos como un sector organizado, de consensos, de organizaciones orgánicas que tienen características en las que actúan juntos a la hora de tomar decisiones. Andrónico sí tiene la característica de que él es una persona que viene del sindicato, es quechua, es joven, ha significado, digamos, la transición del proceso de cambio, pero yo creo que hasta el momento se sienta muy en el centro de la discusión. Él se identifica como una izquierda democrática, no una izquierda radical. Él también está a favor de encontrar, digamos, caminos para sostener la crisis que tienen que ver con la apertura de exportaciones, con hablar más con el agro, si bien sosteniendo empresas estatales y no desbaratando, digamos, tanto al Estado, pero sí tiene otro tipo de tintes, digamos, más de centro. Y por otro lado está la izquierda radical, como se la llaman, que es el bloque en el que se identifican las personas afines a Evo Morales, que están optando por votar nulo. Uh-huh. Justamente porque no ven a su candidato en la papeleta, claro. Y porque ha sido proscrito, y eso se los digo no como un supuesto, como pasó en el caso de Cristina, de Rafael Correa, de Lula o del mismo Zelaya en su momento. Son hechos que han sido comprobados con investigaciones que ustedes las buscan en internet y están. Luis Arce pagó a la justicia para que el partido con el que iba a ir Evo Morales esté inhabilitado. Uh-huh. Entonces hay mucho descontento también de la gente. Y si bien es algo muy simbólico, porque no mide fuerzas en el legislativo, digamos un voto nulo, más bien reconfigura los porcentajes, es una arremetida política, yo creo, ¿no? Que va a venir después. Valeria, discúlpame, yo no puedo dejar de compararlo con la situación histórica argentina. Yo soy peronista. En algún momento el peronismo en la Argentina estuvo proscripto y teníamos nuestro líder exiliado en España durante muchos años, durante 17, 18 años. 18 años. Muchas veces el líder daba la orden de votar a tal candidato o tal otro que lo representaba, y algunas veces hasta determinaba que votaran en blanco o no fueran a votar. Perdón, no te escuché lo último. En último, uno de ellos, ¿qué? No, que a veces nombraba a una persona con el que él tenía un acuerdo o sentía que había cierto grado de lealtad para que se lo votara en una elección legislativa, ponele. Y otras veces determinaba que alguna persona lo representara en una elección a gobernador o de algún distrito. Muchas veces la gente aceptaba eso y lo comprobaba, y otras veces una parte aceptaba y otra parte no estaba disconforme con la decisión del líder. Era un líder a distancia, ¿no? Era difícil hablar con el líder, teníamos que cruzar el océano para ir a hablar con el líder, éramos muy pocos los dirigentes que iban.
No quiero compararla con la situación de Bolivia porque Evo es un líder que está presente, está proscripto, pero está presente. Sigue teniendo Evo una porción importante del pueblo boliviano que lo apoya, según vos lo planteás, inclusive si sumáramos todos los votos nulos, los votos en blanco y el abstencionismo, por ahí eso representaría una mayoría superior a la que ofrecen las fuerzas de derecha, ¿no? Podría darse esa circunstancia, pero eso no lograría una representación ni siquiera parlamentaria, ¿no? Entonces, es una situación que en cierta manera nos puede parecer familiar a los argentinos porque hemos vivido circunstancias de proscripciones en dictadura, ¿no? Ahora, Evo sigue teniendo ese conjunto de compañeros y compañeras que lo siguen. Y otra pregunta es, ¿por qué está proscripto? ¿Está proscripto por una decisión del establishment, del poder que acompaña al gobierno de Luis Arce? ¿O hay otro trasfondo en esto? Eso es lo que te consulto. Sí, bueno, es inevitable, bueno, decir que Evo Morales sí tiene mucho apoyo en este momento. Es real. No es el mismo que se tenía antes del 2019, también Uh-huh. eso es algo concreto que ya las personas lo sabemos, ¿no? No tiene la misma fuerza. El campo popular ha mutado mucho Uh-huh. después del proceso de cambio, no es el mismo que se tiene a inicios de siglo. Las demandas no son las mismas y la identificación incluso no es la misma. Pero aún así sigue representando un bloque que puede, pues, modificar una elección, ¿no? Y yo creo que si Evo hubiera estado dentro de las papeletas, sí hubiera sido un candidato, un contrincante, digamos, a la oposición que hubiera podido disputar el poder. Uh-huh. Ellos lo saben perfectamente, entonces dejarlo fuera en realidad es mucho más pertinente para la oposición que para cualquier otro, ¿no? Y es funcional, Y y es funcional también al objetivo de Arce. Lo que pasa que Arce, si yo considerara que es una opinión en la cual hubo complicidad de Arce, el resultado es que van a salir tercero o cuarto. O sea, sería una sí, estrategia nefasta políticamente, ¿no? sí, totalmente. Y en realidad sí fue la estrategia que tuvo, ¿no? Arce se sumó a este discurso de la derecha hace unos años en el que decía que hoy estaba inhabilitado y era obsoleto y había que cambiar de ciclo, Uh-huh. entonces que él no podía participar. Los Entonces sí, claro movimientos, que sí es funcional. los movimientos sociales en Bolivia son extensos, abarca todo el país, el tema indigenismo y la lucha de los campesinos siempre ha marcado junto con, bueno, la COP, la Central Obrera Boliviana, el tema de los mineros, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre por abajo? Digo, más allá de la disputa electoral propiamente, es decir, los movimientos sociales, ¿cómo se posicionan ante esta situación? En este momento yo creo que hay una reconfiguración de esto, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, porque existe un fraccionamiento entre las dirigencias y las bases sociales. Eso es algo que no pasaba antes. Uh-huh. Y siempre han habido disputas internas, sin duda, es un escenario político, pero nunca las dirigencias se habían visto tan separadas de las bases sociales. Y eso ha tenido mucho que ver con el prebendalismo que existió dentro del gobierno de Arce cuando se buscó partir a estas organizaciones, que eran mucho más herméticas, ¿no? En base a cargos, ministerios y demás cosas que han sido denunciadas por las mismas organizaciones. En la gestión de Arce se partieron todas tienen organizaciones paralelas. Y claro, entender también eso desde afuera es bastante complejo, ¿no? Porque creo que no se entiende el peso que tienen las organizaciones sociales en la decisión política de Bolivia. No son sindicatos aislados que sí pueden ser como o sea, las organizaciones en Bolivia en este momento pueden definir cosas. Uh-huh. No solo son espacios específicos que pueden disputar poder.
Entonces las organizaciones se han convertido en eso, por eso es tan importante la participación. Y que ahorita estén fragmentadas, se ven los resultados de la contienda electoral. Claro. Choquehuanca, que no se lo ve hace rato, no opina, no toma posición por Arce o define alguna otra postura. Bueno, Choquehuanca en realidad en toda la gestión de Arce ha actuado de manera muy silenciosa, ¿no? Nunca ha mostrado una posición clara. Pero en su último discurso en el Bicentenario, en los 200 años de la República, cuando se hizo la sesión de honor, em, la única posición firme que sostiene es contra el evismo y contra Evo, ¿no? Como Ujú, una figura de vana idolatría, como lo llaman algunos, ujú. como este movimiento que solo busca idolatrar a un líder, que yo creo que ese es un argumento bastante superficial en este momento. Que nosotros Pero es el, los argentinos lo conocemos bien, ese argumento. sí, Yo o sea, te pregunto lo siguiente, Valeria, porque vos hablaste de cierta transformación social que se produjo en Bolivia. ¿Vos considerás que desde el advenimiento de Evo y del MAS ha habido incorporación de sectores sociales a una vida mejor en Bolivia que antes no existía? O sea, se produjo un cambio importante en gran parte de la sociedad boliviana. ¿Esto es así? sí, claro, en el proceso de cambio, más del 40% de la población salió de situaciones de pobreza y pobreza extrema. Ujú, Entonces, obviamente, las demandas ya no son las mismas. claro. Y también ha habido, yo creo, un sentimiento de desclasamiento de estas Ujú. nuevas clases, ¿no? Muy común, O, bueno, perdón, de estas clases populares. muy común sucedió aquí en Argentina y sucede en otros países. Claro, entonces cuando tienes cierto acceso sin politización, yo creo que optas a ser aspiracional en muchas cosas y está bien, perfecto, pero ya no te reconoces en lo que Ujú, eras, ¿no? Lo que te representaba. ujú, Y bueno, también con este cambio en la sociedad, hay una generación nueva que va a ujú, votar. ujú. Es decir, hay una generación de personas menores de 35 años que van a definir la votación de este domingo y que han crecido con el MAS. No conocen otro sistema Claro. político, no conocen otro partido de gobierno, no conocen otros líderes. Ujú. Y es inevitable que la crisis, ellos, estas personas que están fuera, digamos, de la discusión política diaria, la diferencien de lo que es un más de Arce, un más de Evo, un más de Andrónico. No, o sea, el más significó una estructura política que en cierta percepción de población joven, sobre todo, que ha crecido con ellos, ha llevado a una crisis, ¿no? Vos sabés Y que disputar ese sentimiento también es muy complicado cuando tienes una oposición que todo el tiempo está golpeándote para decir quienes nos llevaron a esto es el masismo. Vos sabés que es un fenómeno que nosotros también nos es complicado discernirlo, entenderlo. Da la sensación de que ciertos sectores sociales, cuando se produce una transformación positiva, un exceso a una mejor vida, reniegan del pasado. Es como una negación de lo que sufrieron tus padres, lo que sufrieron tus abuelos, ya no, es otra etapa y la historia a mí no me interesa tanto, me interesa lo que vivo en el presente, que a mí me da la sensación que está vinculado con un mecanismo del capitalismo, ¿no? El del aquí y el ahora, el consumo. ¿Se da eso también en esos sectores de Bolivia, en esos sectores sociales que han progresado, entre comillas, en su situación económica? Sí, yo sostengo una hipótesis Ujú, que probablemente es algo un poco más abstracta que, digamos, estas discusiones puntuales que tenemos de lo que ya viene ujú. en la política real. Y es que también tiene que ver con el triunfo del neoliberalismo, ¿no? Claro. En nuestras sociedades. Ujú, El triunfo del neoliberalismo ha sido la despolitización y una construcción de sociedades individuales que obviamente ujú. eh, se concentran en base a resultados de un capitalismo salvaje que nos hace pensar ya en la sobrevivencia más que en el vivir. Entonces, cuando tú ya no actúas en lo colectivo y olvidas que existen demandas porque necesitas pensar en tu trabajo diario,
en que ya no tienes salarios estables, en los que no tienes seguridad laboral, en que todo se basa en la informalidad y en no saber qué va a pasar mañana, obviamente existe una fractura del tejido social. Entonces, esta despolitización también viene acompañada de eso, ¿no? Y puede ser una contradicción en sí misma, porque estos gobiernos de izquierda mejoran las condiciones de vida, ¿sí? Pero paralelamente tienes un sistema neoliberal que está alrededor, digamos, de tu país, que te está bombardeando con este sentimiento de individualismo. Sí, esa es una cosa que sucede en todos los países. Yo te diría que es un problema universal, ¿no? No es un problema que solo abarque a nuestra región o al caso concreto de Bolivia, y es algo que las grandes transformaciones sociales deben aprender a contener. Por ejemplo, siempre hablamos mucho acá del ejemplo chino, por ejemplo. Incorporan cientos de millones de personas al consumo, a otra vida, pero la conducción del proceso político sigue siendo del mismo partido, ¿no? Que soportó hambrunas, que soportó grandes transformaciones, intentos culturales que no fueron acabados y demás, y sin embargo sigue habiendo una fuerte unión nacional de los sectores populares, ¿no? Eso aparentemente sucede, de hecho se está convirtiendo en la primera potencia del mundo, ¿no? Desde el bienestar, no desde el imperialismo, sino desde el bienestar de su población. Primera potencia en el sentido de que tiene millones de personas en un buen vivir, ¿no? Como dirían ustedes. Claro, China es el ejemplo de que un sistema de partidos diferente a la democracia occidental funciona, ¿no? Y que obviamente ha eliminado toda la pobreza de 1.000 millones de personas, como dices. Claro. La primera potencia que era hasta hace poquito Estados Unidos imperialista, tienen las sociedades más desiguales del mundo, con más precariedades, la gente ya no sabe cómo más endeudar su vida para vivir. Lo que pasa es que la influencia de los medios de comunicación de masa a nivel mundial y obviamente en cada uno de los países logra la construcción de un ideal individualista. Todavía no han logrado, incluso en el caso de Venezuela, que podríamos decir que en términos económicos se ha recuperado, no han logrado combatir la hegemonía de las ideas del neoliberalismo que atraviesan a través de las plataformas digitales, los canales de televisión, las películas, etcétera, y algo de eso debe influir notoriamente en los procesos populares, porque no logramos contrarrestar esas ideas con lo que corresponde, que es socializar la riqueza, democratizar la economía, es decir, mejoran condiciones de vida materiales y automáticamente una buena parte de aquellos que se ven beneficiados adquieren la conciencia de las clases explotadoras, se ubican en otro lugar, con lo cual, claro, en procesos democráticos es permeable la conciencia de todo este segmento para votar a los candidatos que expresan justamente el neoliberalismo. Sucede. Sí. Yo creo que también tiene que ver con un momento en el mundo en que se están cuestionando los sistemas hegemónicos, ¿no? En que la gente sí se ve muy afectada, nos vemos muy afectados por toda la realidad que vivimos. Ya no es lo mismo, pues, sostener como una vida, una familia, planes, proyectos y demás de hace 40 años. Claro. Eso se ve reflejado también en la necesidad de reconfigurar nuestros sistemas de representación. A mí me llama la atención mucho que en el caso boliviano se esté optando de manera colectiva a votar nulo, ¿no? Y desde la izquierda convencional, digamos, académica o militante de partido, se dice que puede ser un voto muy peligroso e irresponsable, porque
dentro de los pesos, claro, y es cierto también porque dentro del sistema democrático liberal así se mide el poder, ¿no? En base a votos y en base a representación. Sí, Pero aunque sean pocos los votos, no importa. El que gana, claro, pero gobierna. exactamente, y eso es a lo que se está llevando. Pero me parece curioso que Bolivia esté optando por una tercera salida que en realidad está buscando cuestionar a ese sistema democrático y que además se está asumiendo, yo creo, desde la resistencia ya, ¿no? Entendiendo que sí se viene un gobierno de derecha fuerte y que la necesidad de organización y convertirse en oposición es la única alternativa. Bien, bueno, yo te digo, aquí en la Argentina tenemos un abstencionismo en estas elecciones de medio término, legislativas, tenemos un abstencionismo cercano al 50%, estamos teniendo en la Argentina. Y eso que el voto es obligatorio, no sé, en Bolivia también creo que lo es, pero la gente no va a votar. Y eso no se transforma, como vos decís que está sucediendo en Bolivia, en una fuerza que se unifica a través de esa expresión, sino que es una abstención dispersa, una abstención por razones individuales o por razones grupales, no tiene una conciencia adoptada por el grupo que lo hace, de que de esa forma se puede construir una fuerza alternativa. Aquí en Argentina eso no está sucediendo. Para que para transmitirte un poco de optimismo, digamos. No, claro, y más bien creo que esa es la diferencia, ¿no? Porque el abstencionismo no está organizado. Claro. Mientras que el nulo sí está organizado en este momento en Bolivia. Creo que esa es la diferencia sustancial, porque sí, o sea, aquí en realidad el voto es obligatorio también, y siempre hemos tenido altos niveles de votación. Ya que hay que evaluar cuántos votos nulos salen el domingo para entender cuál es la fuerza, en este caso de Evo y de su movimiento, que influye en el proceso político. Digo, pues no hay manera sino de medir. Sí, creo que va a ser un buen termómetro de medir las fuerzas políticas que se están rearmando. Yo creo que también va a servir para eso. A lo largo de nuestra historia, el voto nulo ha tenido más o menos un promedio de 5% en todas las elecciones. En este momento está llegando a 20%. No, es muy importante. Claro, muy claro. importante. Es un hecho político, eso es así. Ahora, perder el gobierno, te digo, es complicado no solo para Bolivia, sino para toda la región y los movimientos populares, ¿no? Los mandatos en Bolivia presidenciales son de 5 años, ¿no? Sí, yo que sí también considero que va a ser un golpe duro, pero al mismo tiempo es una respuesta a la misma traición que se vio con Arce, ¿no? Ustedes mencionaban, bueno, se tenía un líder con el peronismo que podía delegar a algún candidato que representaba al bloque popular. Eso fue Luis Arce en su momento, fue quien representó la figura de lo que significó el MAS. Nuestro Alberto Fernández fue. Buenos. Arce sería nuestro Alberto Fernández. Exactamente algo así. Y creo que Argentina, con las diferencias que tenemos y similitudes que podemos encontrar, puede también mostrar que muchos de los candidatos que entraron no respondieron de acuerdo a las demandas, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, tampoco hacer una fórmula matemática, aritmética, simplista, significa que la representación que esté en el Congreso vaya a responder a las demandas colectivas. Estás hablando de Argentina nuevamente. Valeria, bueno, te agradecemos muchísimo. Yo sé que Evo es muy futbolero, le gusta mucho el fútbol, acá en Argentina siempre iba a la cancha, admiraba mucho a Diego Maradona. Y vos sabés que Diego, para ese sector que se trasvasó, que se desclasó, como decís vos, Diego era un buen ejemplo de lo contrario, ¿no? Es el que nunca olvidó sus orígenes, nunca cambió su ideología, siempre volvía a su barrio, siempre se encontraba con sus amigos en la infancia, pese a que había llegado a cumbres inalcanzables para la mayoría de nosotros.
Sin embargo, él es un ejemplo de que te podés cambiar y no tenés por qué renegar de tus orígenes, no te podés olvidar tu pasado, al contrario, lo podés revalorizar y convertir en una propuesta política, porque era un compañero que se abrazaba con Evo, con Hugo Chávez, con Fidel Castro, era un compañero que la tenía clara, como decimos acá, políticamente, ¿no? Sí, sí, es cierto, y bueno, ustedes, me fascina cómo convierten estas analogías de representación en base a personajes que han marcado su historia, y no solo la de Argentina, ¿no? Porque para nosotros Diego también es, o sea, figura del fútbol, pero además figura política, Claro. figura consciente, o sea, Ujú. representa. Sí, sí, es así. Es Y así. yo creo que parte de la política también es vivir de estas emociones y referencias. Obvio. Tiene que haber personajes aglutinadores, Ujú. tienen que haber momentos históricos que puedan como encapsular la historia en momentos específicos, ¿no? Que eso Ujú. también no es lo que nos hace ir hacia adelante. Y hay otro, Y lo que pasa, dígame. no, y hay otro argentino que nos vincula mucho con ustedes, que es Ernesto Che Guevara, por supuesto. Claro. Sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, Ahí tenemos muchas complicidades. Sí, sí. Tal vez la nuestra no es el mejor recuerdo, pero al menos lo recibimos. Es para otro programa entero. Sí, claro que sí. Muchísimo gusto, un gusto contactarnos contigo, hablar contigo, Valeria. Seguro te vamos a volver a llamar un poco para analizar lo que sucedió, si te parece, en Muchísimas gracias las a próximas ustedes. semanas. Sí, muchísimas gracias a ustedes y les mando un saludo, un abrazo muy fuerte, igual a toda la comunidad boliviana que nos escucha allá. Entiendo que hay muchas confusiones. Yo he estado meditando también muchísimo mi voto, que obviamente tiene que ser contra esa derecha recalcitrante que está Claro. ahorillándonos. Ujú. Pero también es cómo nos vamos a ver después. Y el voto nulo también es válido, ¿no? Sí, Para claro la que gente sí. que no esté... Sí, sí. Aparte, No hay- el hecho, la voluntad de ir a votar ya es importante, porque es un Claro que sí. compromiso, ¿no? Exactamente. Entonces llamemos a votar a la gente y que muestren la posición que tienen ante estas elecciones y también a lo que viene. Un abrazo Muchísimas gracias a fuertísimo, ustedes. Valeria. Valeria, Abrazo. abrazo, cuídate. Te volvemos a llamar, gracias. Igual. Bueno, Valeria Duarte desde Bolivia explicando lo que para nosotros se muestra confuso, difuso, pero yo creo que ha aportado una buena lectura de lo que sucede en su patria, ¿no? Interesante. Y que se vincula mucho con lo que sucede aquí en la Argentina y en otros lugares. Y ¿no? esta situación en que las clases populares que logran ascenso social se desvinculan de su historia, es Sin un utilizar un término tan fenómeno. elaborado como el desclasamiento, que por ahí no es ni siquiera un desclasamiento. No, el ascenso social que le permite tener otras aspiraciones, ¿no? Sube un escalón y, por supuesto, quiere vivir cada vez mejor. Es algo normal y natural. En todo caso, las fuerzas políticas populares tienen que, de alguna manera, reconstruir sus propuestas. Es decir, hay que seguir avanzando. Yo he conocido montones de compañeros, familiares incluso, amigos, que vienen de sectores sociales muy pobres, que han tenido oportunidad de salir gracias a gobiernos populares, en el peronismo en la Argentina o la etapa de Néstor y Cristina en su momento, que le dieron posibilidades de cambiar su forma de vida, mejorarla, tener un trabajo estable. Y no han olvidado su pasado. Siguen militando y luchando. No necesariamente es algo generalizado. No, claro. Pero hay sectores importantes de la población que caen en ese, ¿cómo se dice? La trampa reflejada, como la zanahoria del burro que le dicen. Yo te digo, Guillermo, sinceramente, el problema no lo tienen los sectores Sí, sociales, sino el problema es un déficit de actualización político-programática de la fuerza que pretenden construir. Claro. Es decir, cuando vos representás determinado sector social y las necesidades cambian, vos tenés que cambiar y proponer
cuestiones acorde a esas necesidades. Nuevos Hay que- objetivos, Claro. nuevas ambiciones, nuevas aspiraciones. Y siempre en forma progresiva para adelante. Y no en dejando función- a nadie en el camino. Sin Claro. dejar a nadie en el camino. Exactamente. Pero esa es la discusión del tema de la representatividad. Porque cuando discutimos algunos nombres, lo que estamos discutiendo es justamente cómo han dejado de representar a las fuerzas que los llevaron al lugar que ocupan. Y digo, esto me parece que es la cuestión clave. Es decir, si uno repite permanentemente, yo digo, para terminar, cuando lo escucho a Guillermo Moreno, y la verdad, viste, no mueve el amperímetro, el tipo te habla de 1950, te habla de Perón, que Perón ya no está, y él quiere ser el vocero del que no está y en base a lo que ocurría. Y cierto, los autos Ford cuando salieron eran buenos, pero hoy quiero otro vehículo. Pero aparte, el discurso de Moreno está plagado de interpretaciones sesgadas de lo que fue el peronismo. El peronismo siempre tuvo una base popular muy fuerte. O sea, recurran a los libros, recurran a los compañeros contemporáneos que escribieron libros, recurran a Jauretche, que describió muy bien esa etapa, recurran a Hernández Arregui, que no eran peronistas, pero sí vivieron esa etapa y venían de sectores revolucionarios, muchos de ellos. Pero nunca reivindican la parte que dice combatiendo al capital. Claro, es curioso, ¿no? Esa canción fue creada avanzado el peronismo, en el 51, 52 fue creada esa canción, ¿eh? O sea, el objetivo del peronismo y de los cuadros militantes, incluso los cuadros artísticos que tenía el peronismo, porque eran cuadros políticos y cuadros artísticos como Enrique Santos Discépolo, como Cátulo Castillo, muchos de ellos, algunos se han adjudicado la letra de esa canción, ¿no? De esa marcha. Ponían eso ahí porque realmente el peronismo combatía al capital. Y siempre lo combatió, inclusive hasta el Perón después de la muerte de Evita siguió combatiéndolo, y el Perón que vuelve en los 70, una de las primeras cosas que hace es nacionalizar la banca y los depósitos, que no era una medida tibia, ¿no? Después Isabel, hoy impensable. Convenio colectivo de trabajo y la nacionalización de las bocas de expendio, ¿te acordás? Bueno. Vamos a ir al otro temita musical, Diana, otro más vinculado así a la esperanza, a lo nuevo, a la vida, a lo que nos depara el destino. Volvemos y comentamos de qué se trata. Dale. El más grande. Buenas noches, La Conga, Luna Park. Mi hermano Nahuel Penis. Vámonos más. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra. El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero.
ovacionados.